Entre mayo de 2006 y marzo de 2007, 4 autores publicaron obras que serían sus obras definitorias. 4 autores que se convirtieron en el referente de la fantasía muchos años después. Y eso estamos hablando que ya son 13 años. ¿Quiénes son estos 4 autores? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus influencias? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que han hecho para la fantasía? Y sobre todo, ¿son estos autores la generación más grande de la fantasía? Hoy lo vamos a ver. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a platicar de 4 autores en la historia de la fantasía que no voy a decir revolucionaron, porque yo creo que esa es una parte del debate que vamos a hacer el día de hoy, sino que se convirtieron en referentes hacia los que muchas de la fantasía posterior vería en retrospectiva. Libros que hoy en día se siguen recomendando ampliamente, libros que hoy en día se siguen vendiendo ampliamente, y más allá de su culminación o no, son libros que han quedado para la posteridad. ¿De qué vienen estos 4 autores? ¿Dónde vienen sus influencias? Es lo que quiero platicarles el día de hoy. Creo que se ha escrito y se ha hablado mucho de estos 4 autores. Yo he hablado extensivamente, tanto en Goodreads como en este espacio, acerca de ellos, de las cosas que me llaman la atención de lo que hacen y de las cosas que creo que han dado al género y de los debates que ellos han puesto en nuestras manos. Al fin y al cabo, lo más valioso de esta generación es los caminos que han abierto. Si bien el tema de si son revolucionarios o no es un tema que para mí es un tema de debate muy fuerte, sí podemos hablar de la huella que han marcado y la distancia o limitación que otros han tenido con ellos. ¿Ok? Estos 4 autores ustedes ya saben quiénes son. En mayo de 2006 se publicó La Voz de las Espadas de Joe Abercrombie. En junio de 2006 se publicó Las Mentiras de Locke Lamora de Scott Lynch. En julio de 2006 se publicó El Imperio Final de Brandon Sanderson. Y en marzo de 2007 se publicó El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Vamos a hablar de estos autores. Primero, ¿qué es lo que tienen de particular estos autores? Que estos autores son los primeros que podríamos llamar los autores de la generación X. En el video anterior hablamos de la segunda mitad de los años 90 en fantasía y de esos autores que todavía eran baby boomers, esta generación que por lo menos para mí es la generación de mis papás. Son aquellos que nacieron antes de 1964. Y la generación X es la que le sigue, ¿no? Que nació entre el 64 y el 82 más o menos. De acá para adelante somos millennials, generación X, generación Y, Z, etc. Y lo que me da atención es que cada uno de estos autores es de los autores de fantasía que ellos bebieron por primera vez sus influencias, no ya de la fuente primigenia, de la revolución que significaba Tolkien y Poul Anderson y Ursula K. Le Guin y demás, sino que son autores que crecieron propiamente admirando una fantasía que había tomado esa fantasía detrás influencias de esos autores. Es decir, ellos son los que fueron influidos por otros que ya fueron influidos por la revolución de la época dorada de la fantasía que empezó con Tolkien y Peake y Anderson y Le Guin y demás. ¿Ok? Entonces, estos autores de la generación X son autores que crecieron propiamente imbuidos en una cultura geek que estaba en formación. Son autores que se vieron recompensados o que se vieron grandemente influidos por el nacimiento de los juegos de rol, el Tolkien Revival, la fantasía New Wave y también por la explosión de la fantasía más genérica o menos genérica, otro tema de debate, que aconteció en los 80s. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué son lo que tienen estos 4 autores y cuáles son sus influencias? Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, hablaremos en orden de publicación en este video. Entonces voy a empezar por Joe Abercrombie. Joe Abercrombie, que es el único escritor británico del que hablaremos en este video, es un escritor que se le ha llamado el Rey del Grimdark. De hecho, su cuenta de Twitter es Lord Grimdark. Joe Abercrombie, y esto lo vamos a ver bastante cuando hablemos propiamente del Grimdark, que profundicemos un poco por de dónde viene el Grimdark y por qué. Yo tengo la teoría de que no todo el Grimdark es igual, o sea, es muy diferente la manera oscura de narrar de Joe Abercrombie
o los intereses de Joe Abercrombie con el de un Mark Lawrence lo que ve Martin. Son cosas completamente distintas. Pero Joe Abercrombie, que es el único escritor británico de estos cuatro, lo que tiene son dos influencias muy interesantes. Primero, él yo creo que se ve ampliamente influido por la compañía negra de Glenn Cook. Glenn Cook, que es el escritor de Proto-Grimdark, o el primer escritor de Grimdark, sobre esta banda de mercenarios que trabajan para una hechicera, tiene algunos aspectos que mi amigo Abercrombie va a estar plasmando primero en su trilogía, luego en las tres standalones que le siguen y en la nueva trilogía que está a punto de publicar. ¿Ok? En segundo lugar, siento algo de influencia de el escritor también británico David Gemmell en la obra de Joe Abercrombie. David Gemmell era un escritor británico que escribía novelas de fantasía no necesariamente tan cínicas como las de Abercrombie, pero que tenía una particularidad de que él escribía muy rápido, ¿no? Abercrombie no escribe mal, Abercrombie no escribe hermoso, pero Abercrombie lo que hace es tiene una prosa muy vivaz, tiene mucha acción, se nota mucho esa vena suya de la espada y hechicería, que no es tanto la narración más pausada, más tranquila, más descriptiva que traen los autores de fantasía épica. Entonces, de David Gemmell, que escribía por lo que yo llamo thrillers fantásticos, heredó este ritmo mucho más vivaz, este ritmo fuerte, porque Gemmell también venía de la espada y hechicería. Joe Abercrombie está fundamentalmente preocupado por la idea de que los seres humanos no cambiamos en ninguna circunstancia. Que por más que intentemos siempre, nuestros vicios y nuestras fallas personales nos van a dejar, si no igual, peor de lo que empezamos. Y esto, cuando Abercrombie lo plasma en su obra, en la trilogía de la Primera Ley, Abercrombie lo que hace es como agarrar uno por uno algunos de los tópicos más importantes de la fantasía y como si fuera un checklist ir tachando todos, ¿no? Héroes que pasan por dudas personales pero se sobreponen a ellas, eso no pasa. Mentores sabios que son de ayuda, ¿qué pasa con ellos? Imperios malévolos, ¿en realidad están buscando malévolos o solo quieren estar en paz? Los secretos del pasado, ¿son de verdad secretos? ¿Las leyendas son de verdad? Y este tema de que las leyendas son de verdad es algo que se va a empezar a repetir bastante en los autores de esta generación. Entonces, Abercrombie está particularmente preocupado por esa idea de que los seres humanos no cambiamos, y lo que se dedicó durante toda su vida y toda su carrera lo que se ha dedicado durante toda su carrera como escritor de fantasía es a este cinismo. Es muy distinto a lo que ve Martin. Martin lo que ve es el cinismo de que nosotros, para sobrevivir, debemos comportarnos como granujas de acuerdo a los incentivos que tenemos. En cambio, Abercrombie nosotros no cambiamos, somos seres humanos fallidos, flop, y no importa, el heroísmo no importa, no vale, no sirve, o es una falsedad, o es una mentira, y eso es como que a veces me llega a pensar, o a veces llego a pensar que Joe Abercrombie es un escritor de anti-fantasía. Pero ese es uno de mis temas de debate favoritos. El segundo autor de esta lista es Scott Lynch. Scott Lynch es un autor sumamente interesante y es autor de una de mis novelas de fantasía favoritas en la vida, que es esta, Las mentiras de Locke Lamora. Y Scott Lynch también tiene influencias súper interesantes. Yo creo que de los cuatro, Scott Lynch es los primeros dos son más influidos por la espada de hechicería y los segundos dos más influidos por la fantasía épica. Scott Lynch lo que tiene es esa cualidad de ser como una especie de sucesor natural a Fritz Leiber y las aventuras de Fafhrd y el ratonero gris. Al fin y al cabo, Locke Lamora y su amigo Jean Tannen acaban cayendo, sobre todo en las aventuras subsecuentes, en roles muy parecidos a los que Fafhrd y el ratonero gris tenían en sus aventuras. La manera en la que Scott Lynch ha planteado el desarrollo de su saga, bueno, que no es una saga, es una serie en realidad, es una serie de aventuras separadas, autoconclusivas en sí mismo, porque esto lo menciono mucho cada vez que dice que la gente se decepciona de que no está terminada y tampoco vemos mucha chance de que vaya a seguir rápidamente avanzando el asunto. Yo creo que como cada historia de los Caballeros Bastardos es bastante autocontenida en sí misma, eso
hace que uno pueda disfrutar estas aventuras vivaces. Esta es una de las fantasías más pícaras e interesantes, que además no solamente busca, o más bien no hay un quest, no hay una idea o una historia o un objetivo extraordinario, sino que son novelas de estafas, novelas pícaras. Está mucho más influido por, obviamente es hijo de Fritz, yo digo que es hijo de Fritz Leiber, Scott Lynch, pero al mismo tiempo Scott Lynch bebía de las novelas de capa y espada y de los pulps. Y aquí se nota mucho ese tipo de acción, ¿no? Esos seres que viven en el margen de una sociedad opulenta, que buscan aprovecharse de ella. Obviamente está muy a tono con el planteamiento que Lynch ha decidido para la novela. Esta novela me fascina su picardía y sobre todo me fascina la ambientación italianizada del libro. Una de las primeras reseñas que hice en este canal, que probablemente tengo que repetir porque está grabada con una muy mala resolución, es mi reseña de Las mentiras de Locke Lamora. Amo este libro porque si bien no es un libro técnicamente perfecto, es un libro que como novela de género fantástico, es una novela que para mí pone todos los puntos sobre las is y tiene una conclusión, una manera de plantearse que a la vez hace ciertos homenajes al género. Incluso encuentro referencias a La princesa prometida en este libro, que lo entrega de una manera sumamente satisfactoria. Es un blockbuster, esto debería ser una serie, debería ser una película. Es como un helado lleno de gomitas y caramelos encima, es decadente y al mismo tiempo es deliciosa de leer. Entonces la picardía, los márgenes de la sociedad, el mundo a oscuras o el mundo debajo de los altos fondos en el cual son vistos como enemigos, son las características más importantes de mi amigo Scott Lynch. El cuarto libro, que es el que Scott Lynch no ha publicado porque ha tenido problemas personales, básicamente por haber pasado por un divorcio, se va a llamar La espina de Emberlane. Pero para mí, con el primer libro leído es más que suficiente porque son aventuras muy seriadas. En tercer lugar, vamos a hablar de una institución. Y cuando digo una institución es porque es alguien que ya está haciendo industria. Una persona que ya sus libros, cada vez que saca uno, lo ponen en la mesa de novedades de una librería común. Si uno va a un Barnes & Noble en Estados Unidos, se va a encontrar cada vez que Sanderson saca un libro nuevo, ahí van a estar New and Noteworthy Books, y ya es un escritor completamente bestseller. Sanderson está redefiniendo en algunas formas la manera comercial de hacer el género fantástico. ¿Por qué? Porque él prácticamente busca, o a veces siento que busca, convertirse en una especie de James Patterson o de John Grisham en la fantasía. O sea, escribir muchos libros, escribirlos siempre en primer lugar y así ir avanzando su historia. Cuando Sanderson en julio de 2006 publicó El Imperio Final, no era su primera novela, era su segunda. Bueno, ni siquiera era su segunda que escribió, ¿no? Es la segunda novela que publicó. La primera era Elantris, que publicó en 2005, pero Elantris es muy inicial, no es tan definitoria y no es tan importante como lo sería Nacidos de la Bruma. Nacidos de la Bruma muestra ciertas características del autor que ya le preocupan, ciertas características del autor que ya lo definen y ciertas características del autor que también en su momento lo han limitado y sobre las cuales yo siento ahí he estado trabajando en su carrera. ¿Okay? ¿De dónde viene Brandon Sanderson? Brandon Sanderson, si bien él comenzó a leer fantasía con las novelas ochenteras, específicamente con Vencer al Dragón de Barbara Hambly, Sanderson yo siento que es más bien un hijo de Robert Jordan. Un hijo tan grande que es su heredero creativo, a tal punto que, como todo el mundo sabe, Brandon Sanderson terminó de escribir la Rueda del Tiempo, los últimos 3 libros. Pero Brandon Sanderson está casado a muerte con la idea de la megasaga de una manera en la que va a ser difícil separarlo. Yo tengo mis ideas acerca de la megasaga porque creo que a veces no es tan necesario meternos en la megasaga porque es difícil ejecutar bien. Creo que solamente Steve Erickson es de los pocos que han ejecutado a la perfección on schedule, quiere decir en horario, una megasaga. Pero Sanderson ahí va. Y los 3 libros que han salido del Archivo de las Tormentas son un testamento interesante so far. Pero bueno, El Imperio Final muestra algunas de las preocupaciones que tiene Sanderson. Primero, su religión. Obviamente siempre va a haber religión en Sanderson. Siempre va a haber un conflicto religioso, pero Sanderson es gentil en el sentido de que
Él busca poner contraargumentos para obviamente terminar ganándolos él. Obviamente Sanderson no es un Tolkien a la hora de poner teología en sus libros, no tiene esa sutilidad, no tiene esa teología avanzada que Tolkien tenía, pero Sanderson sí pone algunos puntos sobre la cis, sobre el tema religioso, etc., ¿no? Al fin y al cabo es muy militante la religión de mi amigo Sanderson, pero uno puede, digamos, obviar este punto y irse completamente por la acción de las novelas del escritor de Utah. Brandon Sanderson, como todo el mundo sabe, es un escritor fundamentalmente preocupado por el world building. Sanderson lo que ha buscado siempre es revolucionar el world building, tanto en su aspecto estilístico como en su aspecto meramente narrativo y en el punto de la magia per se. ¿Okay? Estilístico, ¿por qué? Porque Sanderson siempre ha buscado desarrollar sociedades que no se parezcan a nada que hemos visto antes. O sea, Sanderson tira la serie, ya que cada vez se ha vuelto más confusa, de influencias de la fantasía normal con la épica que hemos visto en esta serie de videos sobre historia de la fantasía, de la épica clásica y luego los poemas épicos de la edad, bueno, las épicas de la Edad Media y las epopeyas, etc. y sagas. Y Sanderson ya crea de la nada. A veces lo ha hecho muy bien, a veces no lo ha hecho tan bien. Lo que tiene mucho en Nacidos de la Bruma en particular es que se nota mucho esa preocupación por los sistemas de magia. Y el sistema de la lumancia y la ferroquimia y demás en Nacidos de la Bruma muchas veces no es tan orgánico como parece, porque parece muy maquinal. Yo lo que siento es que en el Archivo de las Tormentas Sanderson ha logrado quitarse de la idea, o sea, se ha quitado esa idea de que la magia mucho más dura, se puede interpretar de manera mucho más mágica, que lo hace acá donde A hace B, ¿no? Y esa es una magia que se ha vuelto bastante antifantástica, según yo. Pero Sanderson es famoso por tantas cosas en el world building, en lo que le preocupa, en lo que hace, en esos clímax atrabancados y locos que nos fascinan, que a veces son muchos. Por ejemplo, en el final de Juramentada es un clímax que ya es too much, es demasiado. Pero Sanderson siempre tiene esa cualidad y es un escritor que me entretiene. Yo compro sus libros del Cosmere, o sea, estoy siempre al corriente en el Cosmere, pero los demás no los he leído. Pero Sanderson siempre nos regala estas sensaciones y esta epopeya. Además, algo que yo admiro muchísimo de Brandon Sanderson, es un escritor fundamentalmente preocupado por dar nuevas herramientas a los escritores de fantasía. Sus seminarios de escritura creativa están en línea. Les recomiendo que los vean para que vean cómo está preocupado por avanzar la creatividad de las historias de fantasía. La manera en que lo ejecuta, pese a las limitaciones que tiene, sobre todo algunas en caracterización y mucha en narración, las ha ido subsanando poco a poco, pero está relativamente lejos de los escritores más técnicamente accomplished, los escritores más técnicamente exitosos de este género en este momento. Y vamos con el último libro. En marzo de 2007 se publicó El Nombre del Viento, y hay una particularidad interesante en cuando se publicó esta novela, que era 4 meses antes de que Las Reliquias de la Muerte vieran la luz, es decir, la conclusión de Harry Potter. Creo que la industria en su momento estaba desesperada, en cierto momento, o había un interés de los editores por encontrar quién iba a suceder naturalmente a Harry Potter. Esto yo creo que ayudó mucho a colocar El Nombre del Viento como una novela que tuvo un bombo y un platillo increíbles en su momento cuando se publicó. Porque tiene una estructura en apariencia similar, pero no puede ser más distinta en influencias, no puede ser más distinta en lo que busca hacer de lo que Rowling hace. ¿Okay? A mí me parece que Patrick Rothfuss es probablemente el escritor de género más obsesionado y más genial en el sentido de buscar las influencias clásicas del género y desperdigarlas en su novela. Obviamente es un escritor completamente volcado en la idea de las historias, cómo nos afectan las historias y cómo pueden construir y destruir esas historias, de una forma, como todo el mundo sabe, bastante lírica. El tema con Patrick Rothfuss es muy interesante porque Rothfuss, de los autores que hemos visto, es el autor que probablemente en el aspecto creativo sea el que está más cerca de la fantasía épica normal de los 80s. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos hablar de la fantasía épica de los 80s, hablamos de fantasía rolera, como si la estuviéramos
haciendo menos por haber sido inspirada por las campañas de Calabozos y Dragones de sus autores. Yo creo que eso no está bien, porque cuando uno piensa en fantasía rolera se le olvida que nuestro amigo Quoth es prácticamente el personaje de Calabozos y Dragones de Patrick Rothfuss, y Patrick Rothfuss está escribiendo su campaña de Calabozos y Dragones, eso sí, contada de una manera muy lírica, muy adornada, con una prosa muy trabajada, pero viene de ahí, ¿no? Es muy obvio, o sea, el bardo es una de las clases de Calabozos y Dragones, y la manera, sobre todo en El temor de un hombre sabio, cómo se nota la manera en que busca plantear la historia, mi amigo, es un quest, intercambios con personas, y cuál es la recompensa. Y por eso yo creo viene tanta y tan exagerada preocupación que sale en este libro por las finanzas personales del protagonista. Porque casi cuando uno juega Calabozos y Dragones y ve su hoja, ahí va notando el dinero que tiene y el dinero que gana y el dinero que gasta y demás, ¿no? Y las cosas que da su habilidad. Fuera de eso, Rothfuss está preocupado por esta idea de la historia, ¿no? Cómo la historia nos afecta. Pero a la vez esto jugado a su favor y en su contra, porque lo que ha generado es que las partes más interesantes de la novela sean aludidas mucho más de pasada y estén escondidas de lo que, en mi opinión personal, deberían estar. O sea, para mí las partes más interesantes de la novela tienen que ver obviamente con el lore, los Chandrian, ya en El temor de un hombre sabio con Iktae y and so on. Y acá en este caso estamos mucho más enfocados en la vida personal y la vida privada de nuestro protagonista, nuestro querido bardo pelirrojo. Al fin y al cabo hay demasiado debate sobre qué es lo que Patrick Rothfuss está sembrando de dudas. Me encantan los videos de teorías porque son súper interesantes y creo que hacen sentido muchas de estas teorías. El tema para mí es que creo que las ha escondido de tal manera y las está ejecutando de una tal forma que en esta novela yo me quedo con muchas más ganas de más, y pasa igual en El temor de un hombre sabio. La otra es que yo creo que hay pocas novelas de fantasía que hayan recibido tanto bombo y platillo como esta novela, ¿okay? Mi posición personal ante El nombre del viento sigue siendo, yo creo, la misma, ¿no? Me gusta la manera de pensar de Rothfuss, me gusta la manera de plasmar de Rothfuss. Me gusta sus preocupaciones, me gusta su planteamiento, pero no me gusta su ejecución. No me gusta su ejecución y al fin y al cabo creo que podríamos ahorrar páginas, podría generar mucho mejor esta idea de cómo el lore va a afectar la trama sin tanta especulación, y mientras no tengamos el tercer libro, que depende completamente de la ejecución total de cómo va a terminar esto, las preguntas van a seguir en el aire, ¿no? Al fin y al cabo, esta novela es, yo creo, importante. Yo creo que su prosa es muy buena, pero no llega a los niveles de un Guy Gabriel Kay, por ejemplo, o de una Le Guin, o ¿quién más? O de incluso Robin Hood. Veo que está parecido a Robin Hood. Incluso Scott Lynch tiene una prosa más o menos parecida a la de Rothfuss, ¿no? Obviamente Sanderson ni Abercrombie, ninguno tiene nada que hacer contra la prosa de Rothfuss, pero al fin y al cabo para mí el problema de la novela es un problema de ejecución. Y la otra es que la publicidad masiva y todo esto de que hay gente que dice que es la novela de fantasía más importante de los últimos 15 años, eso es una idea con la que yo siempre he chocado muy fuerte y de frente, ¿no? Al final, el nivel de debate al que ha llegado este libro en foros de Reddit, y sobre todo mientras el autor continúe con sus problemas personales desafortunadamente, y eso le impida seguir escribiendo, va a seguir alimentando un debate muy agresivo. Yo creo que ya está afectando el legado de la misma saga. Pero mientras creo que la podemos disfrutar, el tema es que la desesperación por el tercer libro nos va a afectar mucho. Bueno, ustedes díganme qué les parecen estos 4 autores. Son los autores más conocidos probablemente hoy en día de la fantasía. Este bienio 2006-2007 vio nacer obras súper importantes en el género. Obras que tienen mucho que decirnos, con influencias súper interesantes. ¿Ustedes creen que esta es la generación más importante de escritores de fantasía? ¿Ustedes creen que esta es la mejor generación? Y por eso lo puse así en el título. Cuéntenme qué les parece en sus impresiones y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.